La Revolución cubana no fue solo un cambio de gobierno, fue un terremoto político en el corazón del Caribe, un grito de rebelión contra el imperialismo y un experimento socialista que dividió al mundo en sus juicios. Pero, ¿cómo llegó una isla tropical a convertirse en símbolo de revolución para unos y de dictadura para otros? Hoy te contamos la historia completa, desde la dictadura de Fulgencio Batista, pasando por el ascenso de Fidel Castro y Che Guevara, hasta el legado que sigue marcando a América Latina hasta el día de hoy. Un relato de ideales, armas, sacrificios y múltiples contradicciones. Durante la primera mitad del siglo XX, Cuba era oficialmente independiente, pero en la práctica vivía bajo la influencia directa de Estados Unidos. Desde la enmienda Platt de 1901, Washington tenía el derecho legal de intervenir en los asuntos internos de la isla, y lo hacía. En 1934, Fulgencio Batista se convirtió en el hombre fuerte, primero como jefe militar, luego presidente. La Constitución de 1940 prometía una Cuba democrática y moderna, pero pronto fue ignorada. En 1952, Batista dio un golpe de Estado y canceló las elecciones que seguramente él mismo hubiera perdido. Se instauró la censura, aumentó la corrupción y creció la represión contra opositores. ¿Puede existir una democracia real si la mayoría de las personas viven en pobreza? El 26 de julio de 1953, Fidel Castro, un joven abogado, lideró un ataque al cuartel Moncada. Fue un desastre militar, pero un símbolo de resistencia. Fidel fue capturado y juzgado. Su discurso de defensa, "La historia me absolverá", se convirtió en manifiesto revolucionario. Tras ser liberado por amnistía, se exilió en México, donde conoció al médico argentino Ernesto Che Guevara. Juntos fundaron el movimiento 26 de julio. En diciembre de 1956 regresaron en el yate Granma. Fueron emboscados, pero los sobrevivientes se refugiaron en la Sierra Maestra, desde donde lanzaron una guerra de guerrillas. Su causa fue ganando apoyo, campesinos, estudiantes, incluso militares descontentos. El 1 de enero de 1959 Batista finalmente huyó. Los revolucionarios entraron triunfantes a La Habana. La historia por fin había cambiado. ¿Qué tiene más poder, las armas o las ideas? Con el poder consolidado, Fidel inició reformas profundas: nacionalización de empresas, expropiación de tierras, campañas de alfabetización y salud pública. En 1961 declaró el carácter socialista de la revolución y rompió relaciones con Estados Unidos. En 1962, la crisis de los misiles puso al mundo al borde de una guerra nuclear. La Unión Soviética había instalado misiles en Cuba. Estados Unidos exigió su retiro. A pesar de la tensión, Cuba avanzó en educación, salud y equidad social. Sin embargo, el costo fue muy alto. Se instauró un sistema autoritario sin prensa libre ni partidos opositores. Miles de cubanos se vieron obligados a huir. El sueño socialista se convirtió también en un régimen de control total. ¿Puede haber justicia social sin libertad política? Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, Cuba perdió a su principal aliado económico. Comenzó el periodo especial, marcado por apagones, escasez y hambre. A pesar de la crisis, Fidel no abandonó sus ideales. Cuba abrió tímidamente al turismo, al dólar y a negocios familiares. Mientras tanto, su figura crecía entre líderes del sur global, como Nelson Mandela o Hugo Chávez, pero también crecía la crítica por la falta de libertades. En 2006, por motivos de salud, cedió el poder a su hermano Raúl. 10 años después, murió. La Revolución cubana fue un acto de rebeldía contra la injusticia, pero también una historia de sacrificios y límites. Dio voz a los excluidos, pero silenció a los disidentes. Dio educación y salud, pero a costa de la libertad de expresión. Es una lección viva sobre el poder de los ideales y sobre sus riesgos cuando se imponen sin debate. Fidel Castro dijo: "La historia me absolverá". Hoy tú decides.
¿Fue la Revolución Cubana un camino hacia la dignidad o una ruta hacia el autoritarismo?